Beatriz, ¿usted me podría decir quién es la dueña del bar y en consecuencia dueña de B&M? Yo. ¿Qué? ¿Tú eres la dueña de nuestra empresa? Bar está protegiendo B&M mientras sale de ese hoyo financiero. ¿A qué le importa eso, Betty? La empresa ya no es de los Valencia ni de los Mendoza. Es usted. Yo solamente soy una empleada que administra el capital, pero la empresa es suya. Yo no quiero ni voy a quedarme con nada. Tenemos que elegir a un nuevo presidente de B&M. Creo que lo más prudente es que el presidente temporal seas tú, Roberto. Bueno, asumo temporalmente la presidencia de B&M. ¿Qué llevas en esa bolsa? Créame, es conveniente para las dos que esta bolsa la abramos en privado. ¿Qué es esta basura? ¿Armando te lo envió? Supuestamente. ¿Eres la amante de Armando? Algo así. Yo era su amante, pero él nunca se enamoró de mí. Nunca dejó de amarla a usted. Yo me equivoqué. Pero también es verdad que todos cometemos errores y usted también cometió uno. ¿Qué estás insinuando? Todo esto es mi culpa. Usted tuvo una affair con el señor Ricardo. ¿De qué estás hablando? Yo los vi besándose, pero no se preocupe. Yo no voy a decir nada. Esa es su vida privada y no me corresponde meterme. ¿Es cierto que Beatriz y tú tuvieron algo? Sí, es cierto. ¿Qué clase de monstruo eres, Armando? Anuncié a B&M, pero ya tengo empleo. La señorita Catalina me ofreció trabajar con ella. Tú te vas hoy mismo de aquí. Hoy comienzas una nueva vida. Bro, listen to me. No seas ridículo, por favor, reacciona ya. El mundo se nos está cayendo encima y tú solamente estás pensando en la mujercita que nos fregó. Entiéndelo, Ricardo. Yo amo a Betty. Nada vale la pena si no estoy a su lado. Nos traicionó, Armando, te traicionó. Pues porque está herida. Y con toda la razón. Y si estás buscando culpables, mírate a ti. Porque tú hiciste ese asqueroso video. Claro, pero ella no te reclamó nada. Muy herida y todo, ¿no? Pero esperó todo este tiempo hasta que tuviera el control de todo. Y ahora nos tiene en sus manos. Porque ella solamente sabe parte de la verdad. Sí, claro, pero ella se pudo ir hace mucho tiempo. Pero esperó hasta el último momento hasta que nos hiciera más daño. Y aún así estás enamorado de ella. Please. Ricardo, por favor, yo amo a Betty. Entiéndelo, ella tiene que saber todo. Sí, cada caricia, cada beso me salió del alma. Yo nunca le mentí. Entiéndelo. Yo la amo. ¿Ya estás más tranquila? Marce, yo sé que no soy tu mamá, pero te quiero mucho. Lo sabes, ¿verdad? Yo soy la más... Era la más feliz con la idea de su matrimonio. De verdad es tan difícil perdonar la mentira de Armando. Tú no conoces a tu hijo Margarita. Tú no sabes lo que es capaz de hacer Armando cuando se propone algo. Te lo voy a mostrar. Toma. Ahí está tu hijo. Yo sé que ha sido muy difícil tener que besar a ese adefesio y que ha sido un suplicio mucho peor tener que hacerle el horror. Y déjame decirte una cosa. Ponte mucho protector de sol y usa sombreros. El sol de Miami es fuertísimo y es muy dañino también, hija. Ok, sí, yo lo voy a usar. Gracias por el tip. Está bien, Listo. abuelita. Listo, Betty, ya quedó tu encargo. Ya me deshice del molestoso. ¿De quién hablan? No, ese es un chiste local. Pero gracias, igual ya llevo un buen desbloqueador. Qué bueno, hija, qué bueno. Y come, Betty, come. Porque tú cuando estás triste te olvidas de comer, hija. Distráete, paséate, conoce gente nueva. Ten amigos. No, mi amor, no te pongas triste. Esto es lo mejor que te pudo pasar. Ánimo. Señora Julia. Señora Julia, soy yo, Armando Mendoza. Necesito hablar con Betty un momento, por favor. ¿Qué fue lo que hiciste, Mata? Yo te advertí que tuvieras cuidado. Ahora Armando y Ricardo saben que yo compré esa compañía en la India. ¿Pero cómo, señor? ¿Cómo que cómo? Yo sé que fuiste tú, porque yo estoy limpio. Ellos no tienen manera de acercarse a mí. Señor, yo no hice nada. Le voy a decir una cosa. Esto es algo muy delicado. Yo no se lo conté a nadie.
Pues más te vale. Porque si me llegas a traicionar, lo vas a perder todo. Esta era mi oportunidad de enviar a Armando a la cárcel. Ahora por tu culpa no puedo hacer nada. ¿Qué pasó en esa junta, señor? Lo que ya sabíamos. Armando y Beatriz nos mantuvieron engañados todo el tiempo. ¿Maquillaron información? Pues sí. ¿Sabes qué fue lo peor? Que Armando le entregó la empresa a Beatriz. Él mismo creó Bar. Lo sabía, lo supe desde un principio. Esa mujer es un peligro. Se va a quedar con todo. Supuestamente la va a devolver. Bueno, pero a usted le están saliendo las cosas bien, señor. PNM está en quiebra y usted va a poder comprarla. Sí. Muy pronto voy a hacerles una oferta que no van a poder rechazar. Pero a mí lo que me preocupa es la información que tiene Armando en mi contra. Porque si bien es cierto lo que él dice, me puede enviar a la cárcel. Mata, yo necesito que investigues cuál es esa información que tiene. Señora Julia, por favor, es solo un momento. Váyanse por el patio. Pero ¿y Armando? Ese señor es muy terco, hija. Ya la escuché, está ahí. Por favor, es solo un momentito, por Así que favor. váyanse ahorita mismo. Nicolás, acompáñala y no te regreses hasta que ella se suba al avión, ¿oíste? Sí, mis Juli. Váyanse ya. Vamos, Nico. Échamela. Oiga, ¿pero qué? Betty, ¿Sus padres no le enseñaron a comportarse a usted o qué? Betty. Perdón, señora, pero necesito hablar con su hija. Esto es peligroso. Betty, ¿qué te pasa? ¿Pero qué tanto traes ahí? ¡Au! Perdón, cállate. Nicolás, es que seguramente Armando ya sabe que yo estaba aquí. Le va a contar todo a mamá, todo lo malo que hicimos. Claro que no, Betty. ¿Tú hasta crees que le va a contar todo? Si ese canalla, ¿cómo va a ir a decirle eso? Estoy casi segura que sí. No, a ver, vámonos. No, por acá. No, por acá. Nos van a ver. Allá nos van a ver por allá. La acabo de escuchar hablando con alguien. ¿Estaba hablando con mi mamá? Hablo con ella todo el tiempo. No le creo. Pero no importa. Yo sé que no le caigo muy bien y a lo mejor tiene toda la razón, mejor, pero... No. Usted me cae de la patada. ¿Y sabe por qué? Porque ha sido muy dañino para mi hija. Usted y su compañía le envenenaron el alma de tristeza y de dolor. Pero gracias a Dios mi niña ya le renunció. ¿Cómo? ¿Ella le contó? ¿Le dijo por qué me había renunciado? No, ni hace falta. No la busque más. Déjela en paz. Señora, por favor. Yo sé que le hice daño, pero necesito hablar con ella. Es urgente, por lo menos por última vez, por favor. ¿Y por qué? ¿Mi hija hizo algo malo o corre algún peligro de muerte? No hizo nada malo, ni corre ningún peligro. Entonces váyase. Le deseo mucha suerte en su vida y en su matrimonio. Pero por favor, no regrese a esta casa. Usted ya no es bienvenido aquí. Buenas tardes. Señora Julia, una cosa. Señor Armando, ya le dije que usted no es bienvenido en esta casa. Así que váyase. Pero váyase ya. Sí, está bien. ¡Ya! Te ves súper tierno. Ese oso. Porque tú te vas a ver mucho mejor porque es para ti. ¿De verdad? Sí, ya solamente falta que le pongas nombre. Se va a llamar Amor Oso. ¡Amoroso! Hey. Nos dejaron en la basura. Vámonos. Parece que aquí no nos quieren. Nunca en la vida la había visto así. Pobrecita, estaba como loca. ¿Qué le pasó? Pues no lo sé. Pero se desquitó conmigo. Con el vestido que le estaba haciendo. ¿No estás bien? ¿Quieres que te traiga fresita de baja? No, ¿Segura? quiero estar solo. Hugo, ¿qué pasó aquí?
Pues que Marcela vino y lo destrozó todo, incluyendo su vestido de novia. Está furiosa por lo que está pasando aquí en B&M. ¿Nos das un minuto, por favor? Sí. Permiso. Dime, por favor, que no le contaste a ella la situación de la compañía. Hugo, nadie puede saberlo. Tenemos que ser muy discretos. Pues ya estarán contentos, Armando y tú, de haberle dado todo el poder a la zarrapastrosa esa. Por favor. Beatriz no va a regresar, ya se fue, es pasado, se acabó. Pues espero que así sea. Porque yo no pienso recibir órdenes de ese aluche. Mira, no tienes nada de qué preocuparte. Pero por lo que más quieras, no le digas a nadie que Betty es la dueña de todo esto, por favor. ¿Promise? Bueno, pues es lo único que puedo decirle sobre B&M, que va a tener un periodo largo de situaciones muy difíciles y muy inestables. El futuro no está claro. Ay, no manches. Ok, oye, ¿y por qué no le lees las cartas a Betty? Ajá. ¿Cómo? Sí. No. Chica, a mí no me parece estar leyéndole las cartas a alguien que no está aquí. Además, esa es su vida privada. Hello. Ay, Marianita, tampoco te pongas en ese plan así tan apretada, hombre. ¿Qué tiene? Si no, ¿cómo nos vamos a enterar qué es lo que le está pasando? Ajá. A ver, vamos a hacer una cosa bien democrática. Sí. Levante la mano la que quiera que, aunque no se encuentre la oxisa, se le lean las cartas. 1, 2, 3. Ganamos. Échatela. Yo pongo la de Betty. Ok, encomiéndate. Ok. Qué interesante. ¿Qué dice? Ándale. Espérate. A ver. Espérate. Ok. Aquí esta lectura no habla sobre su pasado. Es sobre su futuro. Ok, mira. Aquí parece que tiene un cambio repentino de situación, como si lo que antes fuera malo ya no lo es. Ok. Un viaje. Betty va a viajar pronto. Y aquí fiestas, celebraciones. ¡Ah! Un hombre. Uy, sí. Mira, y aquí aparece como si ese hombre tuviera una posición privilegiada. Dinero. Uy, mi amor, se ve que ese hombre tiene billete. Amor, que se va a enamorar de ella. ¿Sí? ¿Es ella? God, sí. Y aquí sale mudanzas, cambio, muchos cambios, pero todo para bien. Bueno, y aquí por último aparece como si ella tuviera que escoger entre dos caminos nuevamente. Como si fueran dos hombres, no sé. Así que Momento. Eso quiere decir que al troll le va a seguir yendo bien. O sea, no puede ser. ¿Cómo le hace esa fea? Mira, si vas con el chisme de que estamos en el comedor, te lo juro que voy a decirle al jefe que te estás tragando la mitad del catering que está para las juntas. Wow. ¡Qué energía tan negativa! ¿Tú crees? No te pongas a la defensiva. No las voy a acusar. Marianita, bestie. ¿Me le das cartas, please? ¿Y como por qué habría de hacerlo? ¿Y por qué no, Marianita? Pues mira, esta güerita oxigenada también es nuestra compañerita. Léele las cartas, ándale. Ay, Marianita. Ay, sí, pobre patitica. Sí, pobrecita. Sí. Bueno. Marcela, ¿podemos hablar? ¿Tú escribiste toda esta porquería? No es lo que piensas. ¿No? Parece mucho peor. Yo sé que ha sido muy difícil tener que besar a ¿Tú ese hiciste esto? adefesio y que ha sido un suplicio mucho peor Fuiste tener que cómplice hacerle de el Armando. horror. No. Fui su apoyo, que es muy diferente. Y todo por el bien de la empresa. Lo que ustedes dos hicieron no tiene excusa. Fue un juego muy miserable, muy cruel, muy bajo. Y lo peor de todo es que tú sabías que Beatriz era la amante de Armando y no me dijiste nada. Wait.
Yo te lo dije en Miami, pero tú no me creíste. ¿Cómo te iba a creer algo tan absurdo, Ricardo? Ay, yo no sé ni qué pensar. Pues piensa que esto no fue mi culpa, Marcela. No, claro que sí. Ahí dice que fue tu idea. No. Fue idea de Armando. Él planeó milimétricamente cada paso, cada movimiento. Los dos son culpables, pero fue tu idea que él enamorara a Beatriz. Marcela, era una broma. Estábamos tomados. ¿Quién iba a imaginar que un simple comentario burlón en una noche de tragos iba a detonar en esto? Armando me involucró a mí, ¿no te das cuenta? Aquí todos somos víctimas de su ambición y de su falta de escrúpulos. Yo jamás te hubiera hecho algo hacia ti. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.